Hola amigos, bienvenidos una vez más a Tutoriales Herberín. Hoy no venimos con risas fáciles ni glamour barato. Hoy venimos con un tema profundo, melancólico y hasta incómodo, de esos que te hacen pensar dos veces antes de dar algo por sentado. Porque la vida, así como te sube al escenario con aplausos, también sabe bajarte el telón sin avisar. Un día estás arriba, rodeado de reflectores, y al siguiente estás buscando cómo llevar el sustento a casa, haciendo algo para lo que nunca te preparaste, pero que toca hacer para sobrevivir. Y si tú crees que esto solo le pasa a gente común, aguántate, porque hoy hablaremos de famosos que, tras una mala racha, tuvieron que dejar el aplauso para abrazar el trabajo honrado, aunque estuviera muy lejos de su carrera artística. Así que si aún no estás suscrito, este es el momento, porque estas historias no solo entretienen, enseñan. Y ahora sí, sin rodeos ni maquillaje, vámonos directo al grano. Nuestra primera historia es la de la actriz Alejandra Procuna, un rostro muy reconocido dentro de Televisa, recordada por sus participaciones en telenovelas como Soy tu dueña, Marisol y Salomé, casi siempre interpretando mujeres fuertes, elegantes y muchas veces villanas de esas que te miran por encima del hombro. Pero un día, todo eso se vino abajo. Alejandra perdió la exclusividad con Televisa, ese ingreso fijo que mes a mes le daba estabilidad y seguridad. Y cuando el trabajo comenzó a escasear, la realidad llegó sin maquillaje ni aplausos. Las necesidades económicas se hicieron presentes, y el dinero diario para subsistir simplemente ya no estaba entrando. Sin proyectos actorales en puerta, Alejandra Procuna tomó una decisión que sorprendió a muchos. Le dio un giro radical a su vida y decidió convertirse en conductora de Uber. No por gusto, no por capricho, sino por algo mucho más básico y contundente: sobrevivir. Aquí ya no había glamour, aquí ya no había reflectores. Aquí había que ganarse el pan de forma honrada. Y la historia se vuelve todavía más incómoda cuando se recuerda que, según se comentaba en su momento, Alejandra habría tenido actitudes déspotas y altaneras con taxistas, humillándolos con comentarios y gestos de superioridad. Pero la vida, que siempre encuentra la forma de equilibrar la balanza, le dio la vuelta completa. Pasó de humillar a vivirlo, de juzgar a ser juzgada, de interpretar villanas a enfrentarse a una lección real. Especializada durante años en papeles de mujeres soberbias, la realidad terminó tocándola justo ahí donde más duele: el orgullo. Porque la vida, señores, no avisa, y cuando decide enseñarte humildad, no pide permiso. ¿Creen que Alejandra Procuna pagó el precio de su actitud pasada, o simplemente fue una jugada cruel del destino? Nuestra segunda famosa en esta lista es la actriz Joana Benedek, de origen húngaro, criada en Venezuela y dueña de una belleza tan impactante que, según cuentan, no solo robaba miradas, también provocaba terremotos familiares. Porque sí, amigos, alrededor de Joana existe una historia que ya parece leyenda urbana del espectáculo. Se dice que fue el motivo de una fuerte ruptura entre Andrés García y su hijo Leonardo García. Según se ha contado, Andrés García salía con Joana, y en uno de esos encuentros invitó a su hijo Leonardo a una cena. Lo que nadie esperaba era que Leonardo quedara completamente impactado por la belleza de Joana Benedek. Ella era más joven que Andrés, y la química terminó inclinándose hacia el lado menos esperado. El resultado fue un romance intenso entre Joana y el hijo, mientras Andrés quedó burlado, dolido, pero resignado. Incluso llegó a aceptar públicamente que su hijo era más joven y que, pues ni modo, así era la vida. Un episodio incómodo, polémico y muy comentado. Pero curiosamente, esa historia no es el centro de esta narrativa. Con el paso del tiempo, Joana Benedek tomó una decisión radical. Se casó, se alejó por completo del mundo artístico y le dio la espalda a los reflectores, a las alfombras rojas y a ese universo superficial que, según ella, rodea a muchos artistas que se sienten dueños del mundo. Hoy, su vida es otra. Nada de cámaras, nada de escándalos, nada de fama. Actualmente, Joana se dedica a la promoción de artículos relacionados con el bienestar y la espiritualidad,
viviendo alejada del ruido mediático y enfocada en una búsqueda mucho más interna. Cambió el aplauso por la paz y el reflector por el silencio. Una transformación que, para muchos, resulta tan sorprendente como intrigante. ¿Creen que Joanna Benedek huyó del medio por decisión propia o porque el medio ya no le ofrecía lo que buscaba? Amigos, hay historias que no solo se escuchan, se sienten, te calan, te aprietan el pecho y te jalan hondo, porque muestran cómo una carrera prometedora puede desmoronarse por ego, malas decisiones y fuego mediático fuera de control. Y así llegamos a nuestro actor número 3 en esta lista, Héctor Soberón. Héctor entró al mundo del espectáculo con el pie derecho, como muchos sueñan. Se convirtió en galán tras protagonizar la telenovela Mi Pequeña Traviesa, una producción que lo catapultó directo a la fama. Ahí conoció a Michelle Beat, una jovencita que apenas comenzaba su camino en el medio artístico. Ella era mucho más joven, él ya tenía recorrido, y aún así, Héctor se empeñó en conquistarla. La llenó de elogios, detalles y promesas hasta que logró ganarse su corazón. El romance explotó mediáticamente. La prensa lo seguía a todos lados, tanto que llegaron a esconderse para no dar declaraciones. En cierto punto, incluso comenzaron a cobrar por entrevistas, convencidos de que la fama no se iba a acabar jamás. El ego se infló, la realidad se ignoró, y el error estaba en creer que el éxito era eterno. Se casó con Michelle Beat, y justo después, la tormenta cayó con todo. Un escándalo brutal sacudió su vida cuando comenzó a circular un supuesto video íntimo de él con Michelle. El tema se volvió una turbulencia mediática de pasiones encendidas, rumores, acusaciones y fuego puro. Héctor aseguró que había traición, que él no era el hombre del video. Michelle, por su parte, dijo que todo se trataba de una venganza por el divorcio. El daño ya estaba hecho. La industria le dio la espalda. Las puertas se cerraron. Los proyectos dejaron de llegar. Héctor Soberón fue vetado y tuvo que aceptar cualquier tipo de trabajo para salir adelante. Desde entonces ha sido salvavidas, vendedor de seguros médicos y vendedor de paneles solares. No por falta de dignidad, sino por necesidad. Y aquí es donde la historia duele de verdad. No porque haya tenido que trabajar honestamente, sino porque echó a perder una oportunidad dorada. Tenía todo para convertirse en un galán eterno de telenovelas, ganar millones y sostener una carrera sólida. Pero el ego, el escándalo y las malas decisiones terminaron cobrando factura. ¿Fue Héctor Soberón víctima del escándalo o de sus propias decisiones? Y nuestra siguiente historia, la número 4 en esta lista, es la de Sonia Smith, una actriz de origen venezolano que durante mucho tiempo fue sinónimo de belleza, éxito y protagónicos en telenovelas taquilleras. Sonia tenía todo: pantalla, reflectores y papeles importantes. Incluso protagonizó la telenovela Olvidarte Jamás, consolidándose como uno de los rostros más visibles del melodrama. En lo personal, también parecía vivir un buen momento. Se casó en secreto con el actor mexicano Gabriel Porras, pero ese matrimonio no prosperó y terminó diluyéndose lejos de las cámaras, como tantas historias del espectáculo que empiezan en silencio y terminan igual. Con el paso del tiempo, el trabajo actoral comenzó a disminuir. Las llamadas ya no eran constantes, los proyectos dejaron de llegar y la incertidumbre empezó a pesar. Después de haber compartido escena con figuras como Guillermo Dávila y Lupita Ferrer, Sonia entendió algo que muchos artistas tardan en aceptar: la actuación no siempre garantiza un mañana. Y entonces tomó una decisión que sorprendió a muchos. Cambió los foros por los pasillos de un hospital. Dejó los libretos por los expedientes médicos y se convirtió en enfermera. Hoy trabaja en un hospital en Estados Unidos, atendiendo pacientes, inyectando, tomando la presión, dando aspirina y cumpliendo turnos largos, lejos del glamour, pero cerca de algo mucho más estable. Ella misma lo dijo sin rodeos:
En la actuación, el futuro es incierto. En cambio, como enfermera, el salario está asegurado. Una elección que no habla de fracaso, sino de madurez. De entender cuándo soltar y cuándo reinventarse. ¿Creen que Sonia Smith renunció a su sueño o simplemente eligió estabilidad? Y nuestro siguiente famoso en esta lista es César Quesada, mejor conocido por el público como Pulgarcito. Un actor que, en su momento, vivió el auge del cine infantil mexicano, compartiendo pantalla con figuras entrañables como Chabelo. César Quesada alcanzó popularidad gracias a películas muy recordadas como Pulgarcito contra los monstruos y Pulgarcito y Joselito, producciones que marcaron a toda una generación en los años 60. En ese entonces, todo parecía sonrisas, cámaras y aplausos. Nadie imaginaba el giro oscuro que vendría después. Con el paso del tiempo, su vida personal se convirtió en una pesadilla. César tuvo graves problemas con su esposa, quien lo acusó de abuso en contra de sus propios hijos. Las acusaciones fueron tan serias que terminaron llevándolo a prisión, donde pasó 20 años encarcelado. 2 décadas borradas del mapa, lejos de los reflectores y de cualquier posibilidad de seguir una carrera artística. Cuando finalmente salió de la cárcel, la realidad fue brutal. No había oportunidades, no había llamados, no había industria dispuesta a abrirle la puerta. Pulgarcito no se retiró del medio por decisión propia, fue expulsado por las circunstancias. Sin opciones dentro del espectáculo, tuvo que buscar otra manera de ganarse el sustento y terminó trabajando como taxista. Él mismo ha contado que, de vez en cuando, algún pasajero lo reconoce y se sorprende al verlo detrás del volante, pero la mayoría del tiempo pasa desapercibido, como un rostro más entre miles. De los aplausos al silencio, del cine a la calle, de la fama a la invisibilidad. Una historia que no habla de reinvención planeada, sino de supervivencia pura. Porque a veces no se trata de cambiar de rumbo, sino de aceptar que ya no hay camino de regreso. ¿Creen que César Quesada merecía una segunda oportunidad artística después de cumplir su condena? Nuestra siguiente famosa, en la posición número 6 de esta lista, es una actriz que muchos recuerdan con cariño por telenovelas como Al diablo con los guapos. Se trata de la actriz y modelo mexicana Alison Laws. Alison comenzó su carrera desde muy niña, en telenovelas infantiles, y ya en la adolescencia logró algo que a muchas actrices les toma años, o nunca llega. Alcanzó un protagónico importante muy joven, cuando su futuro dentro de la industria parecía gigantesco. Tenía pantalla, popularidad y un camino aparentemente asegurado, pero lo que parecía éxito absoluto, por dentro no era tan brillante. En el punto más alto de su carrera, Alison tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se casó bajo la fe de los testigos de Jehová y decidió retirarse por completo del medio artístico para dedicarse a su familia y a una vida alejada de los reflectores. Con el paso del tiempo, ella misma reveló que su experiencia dentro de Televisa no había sido tan ideal como muchos imaginaban. Habló de humillaciones, malos tratos y pagos bajos. Incluso confesó que hubo ocasiones en las que tenía que asistir a alfombras rojas sin dinero siquiera para comprarse un vestido. Para ella, el mundo del espectáculo terminó siendo un universo artificial, lleno de apariencias y muy poco humano. Hoy, Alison Laws vive en Estados Unidos y se dedica al emprendimiento. Gana su sustento vendiendo productos cosméticos, capacitando y entrenando a otras personas para que también vendan. No es Avon, aclara ella, pero sí un modelo similar, y según cuenta, le va muy bien. Sin embargo, su historia tiene un giro que vuelve a estremecer. En los últimos tiempos se dio a conocer que enfrenta problemas de salud visual debido a una condición degenerativa conocida como retinitis pigmentosa, la misma enfermedad que padeció Rigo Tobar, y que con el paso del tiempo puede llevar a la ceguera total. Aún así, muchos fans no la olvidan, la recuerdan, la siguen y la respetan, aunque hoy lleve una vida completamente normal, lejos de la fama que un día tocó.
y soltó por convicción. ¿Creen que Alison Loos tomó la mejor decisión al dejar la fama en su punto más alto? Quien sigue en esta lista ocupa la posición número 7 y es una figura que durante años fue sinónimo de seriedad, credibilidad y presencia en pantalla. Hablamos de Bárbara Bermudo, reconocida por presentar noticias en la cadena hispana Univisión. Durante mucho tiempo, Bárbara fue uno de los rostros más sólidos del noticiero. Parecía intocable. Pero de un momento a otro, su salida de la cadena fue abrupta, silenciosa y llena de rumores. Sin despedidas largas ni homenajes públicos, simplemente se cerró el capítulo. Tras su salida, lejos de quedarse anclada al pasado, Bárbara decidió abrirse a otros horizontes. Fundó una compañía de publicidad, obtuvo las licencias necesarias para trabajar en campañas estratégicas dirigidas al gobierno y comenzó a construir una nueva etapa profesional completamente alejada de los reflectores. Además, hoy se dedica a dar charlas y conferencias motivacionales, compartiendo su experiencia de reinvención personal y profesional. Pero este giro no ocurrió en el vacío. Casi al mismo tiempo que ella fue despedida, también salió de la cadena su esposo, quien igualmente era presentador de noticias. Y ahí comenzaron a circular versiones de todo tipo. La que más ha resonado con el paso del tiempo apunta a un escándalo relacionado con una pastora llamada Marta Socarrás, quien en un libro señaló a Bárbara como la causante de su divorcio con Mario Andrés Moreno, su primer esposo. Al inicio, Bárbara confesó sentirse profundamente molesta. Llegó a pensar que sus propios compañeros de trabajo eran responsables de lo ocurrido y se alejó emocionalmente del medio, cargando enojo y decepción. Pero con el paso del tiempo, su discurso cambió. Hoy dice haber encontrado paz, dice sentirse tranquila, dice estar contenta con su nuevo estilo de vida. Una vida sin cámaras diarias, sin presión mediática y sin tener que explicar cada paso que da. ¿Creen que la salida de Bárbara Bermudo fue realmente profesional o hubo algo más detrás? Nuestro siguiente caso en esta lista es el de un actor mexicano que en su momento fue considerado uno de los galanes más cotizados de las telenovelas. Hablamos de Valentino Lanús, recordado por protagonizar historias como Las tontas no van al cielo, Mi primer amor y A 1000 por hora. Valentino lo tenía todo: fama, protagónicos, dinero y un futuro aparentemente asegurado dentro de la industria. Pero, de un momento a otro, decidió desaparecer del mundo de las telenovelas sin dar muchas explicaciones. No hubo escándalo mediático ni despedida oficial, simplemente se fue. Hoy, su vida es completamente distinta. Valentino Lanús se dedica a llevar una existencia tranquila y serena, lejos de los reflectores. Se ha convertido en coach de yoga, guía de vida y motivador espiritual. Dice que ya no quiso saber nada del mundo de las telenovelas porque era una vida vacía, acelerada y desconectada de lo esencial. El cambio no solo fue interno, también fue externo. Se dejó el cabello largo, su imagen es otra, su energía distinta. Valentino asegura haber encontrado la espiritualidad y repite constantemente que la clave está dentro de uno mismo. Habla de despertar a través de la meditación, de abrir el ojo del alma, el famoso tercer ojo, y de reconectar con la esencia interior. Esta transformación lo llevó incluso a vivir durante varios años en la selva, apartado del mundo moderno. Y aquí entra uno de los puntos más delicados de su historia. Se llegó a decir que padecía cáncer, y aunque nunca lo confirmó de manera tradicional, él ha afirmado que su despertar espiritual y su conexión profunda con la naturaleza fueron claves para salvar su vida. De galán de horario estelar a buscador del alma, del foro de grabación al silencio de la selva. Una metamorfosis que para algunos es inspiración y para otros desconcierto total. ¿Creen que Valentino Lanús encontró la verdadera libertad o simplemente huyó de la fama? Nuestro siguiente artista en esta lista es el actor costarricense Rafael Rojas, recordado por muchos como uno de los galanes más atractivos de su época, especialmente por su participación en la telenovela Baila conmigo.
Durante años, su rostro fue sinónimo de romance, éxito y pantalla, pero Rafael decidió bajarse de ese tren. Por voluntad propia. Según él mismo contó, recibió una herencia de su abuelo, unas tierras en Costa Rica. Lejos de venderlas o rentarlas, tomó una decisión que pocos esperaban. Se fue al campo, comenzó a trabajarlas con sus propias manos, sembrando frutas y tabaco, aprendiendo de la tierra y viviendo al ritmo de la naturaleza. Y contra todo pronóstico, le va muy bien. Rafael ha dicho sin rodeos que prefiere ganarse la vida de esta manera antes que regresar a los foros de grabación. Para él, el dinero que nace del esfuerzo directo, del sol y del trabajo físico, tiene un valor distinto al aplauso momentáneo de la fama. Durante un tiempo circularon rumores de que estaba pasando por problemas económicos. Incluso se llegó a decir que una persona muy parecida a él vendía artesanías en la calle y que se trataba del actor. Sin embargo, el propio Rafael aclaró que no era así y que su realidad era otra muy distinta. Hoy se declara orgulloso de ser campesino, orgulloso de ensuciarse las manos, orgulloso de haber cambiado los sets por el campo. De galán de telenovelas a agricultor por convicción, Rafael Rojas demuestra que no todos los retiros son por caída, escándalo o necesidad. Algunos simplemente eligen otra forma de éxito. ¿Creen que Rafael Rojas hizo lo correcto al dejar la fama por el campo? Otro famoso que pasó de los foros de televisión a un trabajo completamente distinto es el reconocido presentador de Univisión, Fernando Fiore, una figura emblemática del periodismo deportivo y del entretenimiento en español. Durante muchos años, Fernando fue el rostro principal de República Deportiva, programa que prácticamente se volvió institución para la audiencia latina. Además, también condujo Fuera de Serie, donde compartía pantalla nada más y nada menos que con Sofía Vergara, en una etapa donde el éxito parecía inagotable. Pero como en muchas de estas historias, el reflector se apagó. Con el paso del tiempo, Fernando Fiore se fue alejando de los medios de comunicación, hasta desaparecer prácticamente de la pantalla. Y lo que vino después sorprendió a muchos de sus seguidores. Hoy, Fernando se dedica a vender seguros de auto, un cambio radical que nada tiene que ver con cámaras, micrófonos o transmisiones en vivo. Sin embargo, él mismo ha dejado claro que no lo vive como una tragedia. Al contrario, dice sentirse tranquilo, con una vida distinta, menos expuesta, pero mucho más estable, sin la presión del rating, sin la competencia constante y sin la incertidumbre diaria de la televisión. De dirigir uno de los programas más vistos a atender clientes uno a uno, de la fama a la calma. Una historia que demuestra que no todos extrañan el reflector cuando descubren la paz de una rutina estable. Y el siguiente en esta lista es uno de esos rostros que marcaron a toda una generación en los años 80. Un joven que enamoró a miles de adolescentes con una mirada intensa, una presencia magnética y una voz profunda que lo convirtió en ídolo juvenil. Hablamos de Xavier Cerviá, exintegrante del icónico grupo Menudo. Durante su etapa en la agrupación, Xavier vivió la fama en su punto más alto. Giras interminables, gritos, fanáticas y una vida completamente dedicada a cantar. Pero con el paso del tiempo, decidió dar un giro radical. Xavier Cerviá se alejó de los escenarios y dejó la música, aquello que por años fue su mundo, para adentrarse en un terreno totalmente distinto, las finanzas. Hoy se desempeña como asesor financiero y asegura que fue ahí donde encontró su verdadero don, una estabilidad que nunca tuvo durante su vida artística. Otra famosa que decidió dejar por completo el espectáculo y las telenovelas es una de las actrices más enigmáticas de la televisión mexicana, Adela Noriega. Durante años, Adela fue sinónimo de éxito, protagónicos, rating asegurado y una presencia que no necesitaba escándalos para brillar, pero de pronto desapareció, sin despedidas, sin comunicados oficiales y sin volver a pararse frente a una cámara. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir versiones sobre su vida fuera de los reflectores.
Una de las más insistentes señala que Adela se dedica actualmente al negocio de los bienes raíces, comprando y vendiendo propiedades. Según se comenta, este rubro le habría resultado mucho más rentable que la actuación, dándole una estabilidad económica que ya no encontró en la televisión. Pero como suele pasar con las figuras que se retiran en silencio, los rumores no tardaron en crecer. Durante años se ha especulado sobre una supuesta relación sentimental entre Adela Noriega y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Incluso hay versiones que aseguran que habría tenido un hijo con él y que, como resultado de esa relación, habría recibido una herencia suficiente para no volver a trabajar nunca más. Nada de esto ha sido confirmado públicamente. Todo se mueve en el terreno del rumor. Pero el silencio de Adela ha alimentado la intriga. Lo que sí se ha dicho es que ella ha apoyado económicamente a su hermano, quien decidió incursionar también en el negocio de los bienes raíces, y que juntos han trabajado en este ámbito lejos de la vida pública. Ella, eso sí, completamente retirada, sin redes sociales, sin entrevistas y sin intención aparente de regresar. De reina del melodrama al misterio absoluto. De protagonista estelar al silencio total. ¿Creen que Adela Noriega se retiró por decisión propia o porque ya no necesitaba trabajar? Y ahora nos vamos con un famoso que no viene del escenario ni del micrófono, sino de la cancha. Un futbolista que fue promesa, estrella mediática y protagonista constante de titulares. Hablamos de Giovanni Dos Santos, exjugador de la selección mexicana y con paso por uno de los clubes más importantes del mundo, el FC Barcelona. Giovanni lo tuvo todo muy joven: talento, fama, contratos millonarios y una vida que parecía escrita para durar muchos años más dentro del fútbol profesional. Pero el balón dejó de rodar y él decidió cambiar de cancha. Hoy, lejos de los estadios, Giovanni Dos Santos se dedica al mundo de los negocios. Se ha convertido en inversionista de una empresa llamada Procura, dedicada a proveer productos químicos a petróleos mexicanos, un sector que, según se comenta, deja ingresos muy por encima de lo que ganaba en sus últimos años como futbolista. Además, distintos rumores lo han vinculado con la compra y venta de vehículos de lujo, un negocio exclusivo, silencioso y bastante rentable. De acuerdo con estas versiones, Giovanni gana muy bien y ya no tiene ninguna necesidad económica de regresar al fútbol profesional. Y pensar que aquel joven que fue novio de Belinda, el mismo que popularizó la famosa bis señal, terminó retirándose joven del deporte para dedicarse al mundo empresarial. ¿Quién diría que del vestidor pasaría a las juntas, del estadio a los contratos, del gol a la ganancia? Y bueno, quién sabe, a lo mejor por ahí hasta le consigue un auto de lujo a Belinda y ella le dirá con una sonrisa: acuérdate de Acapulco. Otra famosa que decidió cambiar por completo el giro de su vida es Rachel Díaz. ¿Se acuerdan de ella? Muchos la recuerdan como modelo en el icónico programa Sábado Gigante, donde su presencia llamaba la atención. Más adelante dio el salto a la conducción y trabajó como presentadora de televisión en Telemundo. Todo parecía estable, hasta que llegó el despido. Según ella misma ha contado, su salida de la televisión fue inesperada. Sin embargo, Rachel no se quedó lamentándose ni esperando otra oportunidad frente a las cámaras. Todo el dinero que había ganado como presentadora lo invirtió con visión y estrategia. ¿En qué decidió apostar? En bienes raíces. Hoy, Rachel Díaz se dedica al negocio del alquiler de propiedades a corto plazo, especialmente en plataformas tipo Airbnb. Compra, renta, administra y genera ingresos constantes, y según se comenta, le va muy bien. Además, complementa esta etapa dando conferencias y charlas motivacionales en distintos lugares donde es invitada, hablando de reinvención, fe, disciplina y de cómo prepararse para cuando la televisión, como todo, decide cerrar la puerta. De los reflectores a las llaves de propiedades, del rating al ingreso estable. Pregunta para el público: ¿creen que Rachel Díaz tomó la mejor decisión al invertir en bienes raíces? Otra famosa
que decidió darle un giro completo a su vida fue la violinista Sandra Montoya. Durante años formó parte del mundo del espectáculo, entre escenarios, eventos y presentaciones. Pero como a muchos artistas, la falta de trabajo constante terminó pasando factura. Cansada de la incertidumbre, de esperar llamadas que no llegaban y de vivir al día dentro del medio artístico, Sandra tomó una decisión práctica y valiente: salirse por completo del espectáculo y emprender por su cuenta. ¿En qué encontró estabilidad? En la comida. Sandra Montoya abrió su propio negocio de alimentos y hoy se dedica de lleno a un restaurante donde vende de todo un poco: hamburguesas, tacos, carnitas y antojitos variados. Nada de reflectores, nada de camerinos. Ahora el escenario es la cocina y el aplauso viene cuando el cliente regresa. Ella misma ha dicho que ya no pertenece al mundo del espectáculo, pero sí a uno igual de exigente y real, el de los negocios. Y lo mejor, según cuenta, es que ofrece buen precio, buena comida y una tranquilidad que nunca tuvo como artista. De tocar el violín a servir platillos, del arte al sazón. Una historia que demuestra que cuando el talento no alcanza para pagar las cuentas, la creatividad encuentra otro camino. Otro famoso que ahora forma parte de esta lista es el actor Carlos Miguel, recordado por su participación en telenovelas juveniles muy populares como Agujetas de color de rosa, entre otros proyectos que lo mantuvieron activo durante un tiempo dentro del medio artístico. Carlos Miguel tenía carrera, tenía presencia y tenía pantalla. Sin embargo, con el paso de los años, la actuación comenzó a cerrarle las puertas. Según él mismo ha contado, ya no tenía la imagen que buscaban las producciones y, para colmo, vivió un episodio muy fuerte que terminó marcando su vida. Fue víctima de un secuestro. Ese hecho no solo lo afectó emocionalmente, sino que también lo dejó con secuelas físicas. Carlos llegó a la conclusión de que, después de todo eso, difícilmente volverían a darle trabajo como actor. Y en lugar de quedarse esperando una oportunidad que quizá nunca llegaría, decidió tomar el control de su destino. ¿El nuevo escenario? La cocina. Carlos Miguel se dedicó al arte culinario, aunque de manera muy local y muy real. Hoy se gana la vida vendiendo tacos, y según quienes los han probado, están buenísimos, especialmente los de su especialidad, la cochinita pibil. Para lograrlo, se asoció con una persona experta en este platillo tradicional, aprendió el proceso y levantó su propio emprendimiento. De los foros al comal, del libreto a la receta. Una historia que no habla de glamour, sino de supervivencia, resiliencia y dignidad. Porque a veces la vida te quita una carrera, pero te da la oportunidad de construir otra con tus propias manos. Y nuestra siguiente historia en esta lista es la de una actriz que muchos recuerdan con cariño. ¿Se acuerdan de Marisol Santa Cruz? Una figura muy presente en la televisión mexicana, gracias a telenovelas como Carita de Ángel y Cañaveral de Pasiones, entre otras producciones que la colocaron como una actriz constante y muy solicitada. Durante un buen tiempo, Marisol fue una de esas caras que siempre aparecían en pantalla. Tenía trabajo, reconocimiento y un lugar bien ganado dentro del medio. Pero, a diferencia de otras historias llenas de escándalo o caída abrupta, su salida fue silenciosa y voluntaria. Marisol Santa Cruz decidió retirarse de la carrera artística para dedicarse de lleno a su familia. Eligió bajarse del ritmo acelerado de las grabaciones, de la presión constante y de la exposición pública para apostar por una vida más tranquila y privada. Hoy, su realidad es otra. Actualmente es propietaria de un salón de belleza, un negocio propio que maneja lejos de los reflectores, pero con la satisfacción de trabajar para ella misma. Nada de libretos, nada de llamados de última hora. Ahora el día a día es distinto, más sencillo y más estable. Así es, amigos, de actriz requerida a empresaria local, de la fama a una vida normal. Y quizá ahí está el verdadero éxito para algunos.
Otro famoso que hoy forma parte de esta lista es un actor que muchos recuerdan perfectamente de las telenovelas de los 90. Hablamos de Sergio Catalán, actor de origen sinaloense que participó en producciones como Pobre Niña Rica, Bendita Mentira y Vivo por Elena, entre otras. Durante un tiempo, Sergio tuvo presencia constante en la televisión. Tenía papeles, tenía foro y tenía pantalla. Pero como ha pasado con muchos actores de su generación, el trabajo comenzó a disminuir hasta prácticamente desaparecer. Y lejos de quedarse esperando una llamada que nunca llegó, Sergio decidió moverse. Hoy vive en el condado de Los Ángeles y se dedica a un negocio completamente distinto: la venta de helados y snacks. Sí, así como lo oyen. Actualmente triunfa vendiendo helados, tortas, crepas, tamales y toda clase de antojitos que, según quienes ya fueron, están buenísimos. De los sets de grabación a la calle, del guión al carrito de antojos. Sergio Catalán no niega su pasado como actor, pero tampoco se avergüenza de su presente. Al contrario, ha demostrado que el trabajo honrado no tiene jerarquías y que reinventarse también es una forma de seguir adelante. Así que ya saben, si andan por Los Ángeles y se lo topan, háganle el paro, aunque sea cómprenle un helado o mínimo unos chicharrones. Hoy vimos actores, conductores, músicos y deportistas que cambiaron el escenario por la cocina, el micrófono por los negocios, el glamour por la estabilidad, y no por fracaso, sino por supervivencia, por paz o por inteligencia. Así que la próxima vez que veas a alguien trabajando en algo normal, piénsalo 2 veces. Tal vez antes estuvo donde muchos sueñan llegar, y decidió bajarse por voluntad propia. Si este video te dejó pensando, te movió algo por dentro o te hizo ver la fama con otros ojos, suscríbete, dale like y comparte. Aquí seguimos contando historias que no siempre salen en los titulares, pero que dicen mucho más de la vida real. Porque recuerda, caras vemos, historias no sabemos. Nos vemos en el próximo video.